Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Conversaciones T13 acá por las pantallas de T13 en vivo. En noviembre del año pasado, estudiantes de cuarto básico y también de segundo medio de todo el país rindieron la prueba CIMSE, la primera post-pandemia. Y los resultados fueron bastante desalentadores. Por ejemplo, el promedio de la prueba de matemáticas de los más grandes cayó 12 puntos, quedando en 252 puntos. ¿Cuánto tardará en llegar al nivel anterior a la pandemia? Según estudios de Fundación Pivotes, este proceso podría demorar hasta casi una década. Para profundizar en este tema, estamos con Angélica Cepeda, directora ejecutiva de la Fundación Pivotes, acá en el estudio. Angélica, bienvenida a Conversaciones T13. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Primero que todo, cuéntanos un poco cómo hicieron esta medición para llegar a esta conclusión que se podría tardar casi una década en alcanzar los niveles prepandemia. Claro, como tú bien dices, este es un estudio que nosotros hicimos tomando los datos, los resultados del CIMSE de los últimos 10 años previos a la pandemia. O sea, y con esos datos lo que hicimos fue hacer una proyección para los próximos 30 años, o sea, para los próximos 30 años, tomando la tasa de crecimiento que hubo los 10 años anteriores. Entonces eso nos permite hacer una proyección hacia adelante de cuánto nos demoraríamos en lograr los resultados del último CIMSE previo a la pandemia. Y lo que ese estudio arrojó fue que en los niveles de cuarto básico se van a demorar aproximadamente 8 años en recuperar el puntaje previo a la pandemia, y en los de segundo medio esto se va a tardar 9 años. Eso es como lo concreto. Ahora, esto hay que asumir que son datos como que uno no hiciera nada, o sea, manteniendo la tendencia que había antes. Y por eso el estudio es tan importante y nosotros queremos ponerlo y mostrarlo, porque es una manera también de provocar de la urgencia que tiene el tema de hacer algo con los escolares de nuestro país. Algo concreto y rápido, urgente, y ponerlo en la agenda como prioritario. Angélica, esto es en todas las asignaturas que mide el CIMSE, lenguaje, matemáticas. No, esto es matemática. Lo que pasa es que en el lenguaje no hay un resultado que sea como un concluyente, porque los 3 últimos años previos a la pandemia los puntajes en lenguaje fueron bajando. Entonces no podemos hacer una proyección hacia adelante. Pero sí en matemática está súper clara la tendencia. Angélica, ¿y cuál es el rol de la presencialidad en estos resultados? Porque obviamente la pandemia estuvo marcada por el confinamiento, por el cierre de los establecimientos educacionales, y me imagino que eso generó un impacto bastante importante en estos resultados. Bueno, qué bueno que me lo preguntas, porque la verdad es que una de las políticas que nosotros estamos empujando es justamente mostrar que la importancia de la presencialidad, porque eso no reemplaza la educación en línea. Nosotros en Pivote hicimos también un estudio donde hicimos una correlación entre los peores puntajes y los mejores puntajes. Vimos que los puntajes más bajos en el CIMSE están asociados directamente a los colegios que tuvieron los más días cerrados sus escuelas. Y al revés también, o sea, los mejores puntajes se dan en los colegios que tuvieron menos días cerrados las escuelas. Entonces eso demuestra, y eso es algo bien transversal, entonces eso demuestra la importancia de mantener los colegios abiertos, de no caer en la tentación de, ante por ejemplo un brote de un virus, decir, oye, adelantemos las vacaciones, alarguemos las vacaciones de invierno, por ejemplo, lo que pasó ahora que estuvo en discusión. Ese debate, eso no lo podemos permitir, o sea, eso debería ser un no transable. Los niños no pueden faltar ni un día más al colegio. Y también de repente por temas de seguridad, que a veces dicen, ya no, esta comuna por seguridad, porque va a pasar algo, cerramos el colegio. Es que eso no puede pasar. O sea, no podemos seguir usando a nuestros niños, porque son generaciones completas que están perdiendo años de aprendizaje. Entonces, creo que eso es un foco que todos los sectores tenemos que tener claro. No puede ser una solución cerrar los colegios. Angélica, tenemos ya este balance, esta conclusión de la importancia de la presencialidad. Pero ¿qué otros mecanismos, qué otras alternativas hay para que este retraso no se demore tanto, no sea tanto una década prácticamente llegar al nivel? Bueno, yo creo que lo primero, nosotros recién con el CIMSE pudimos evaluar la gravedad de nuestro problema, pero la experiencia internacional te muestra en otros países que esto se diagnosticó mucho antes y que se empezó a actuar más rápido en lo que es la recuperación del aprendizaje.
actuaron con ciertas políticas que a nosotros nos podrían servir. Entonces, lo primero es, creo que hay que mirar la evidencia internacional. Estados Unidos hizo un muy fuerte programa en tutorías, por ejemplo, pero a todo nivel. Se hicieron también clases en el verano, se alargaron los horarios también durante el escolar del día a día. Entonces, yo creo que es importante mirar afuera esos resultados, porque esos datos ya están. Entonces, creo que no hay que innovar en todo, sino que hay que primero mirar la evidencia internacional. Y lo otro que nosotros desde Pivote además impulsamos mucho es que aquí hay una gran labor docente de los profesores, los directores de los colegios, porque son ellos los que mejor saben qué necesitan sus alumnos. O sea, teniendo ya los resultados de su colegio, saben dónde les aprieta el zapato, por así decirlo, y saben qué es lo que deberían ellos, dónde deberían enfocarse. Entonces, para eso ellos necesitan tener más flexibilidad, más autonomía y tener recursos. Y por eso nosotros en Pivote lo que impulsamos es la flexibilización de la ley SEP, que es la subvención escolar preferencial, que son recursos adicionales para los sectores más vulnerables del país, pero que hoy día esos recursos son muy rígidos, son poco flexibles, tienen poca autonomía y además son muy burocráticos de implementar, de rendir. Entonces, finalmente tú tienes profesores que en vez de estar preocupándose de enseñar, de educar, de recuperar, están preocupados en la burocracia de rendir, si puedo gastar en esto otro, necesito este tipo de apoyo en tal ramo, y eso no lo pueden hacer. Entonces, ese es un proyecto de ley que se ingresó el gobierno pasado, quedó ahí y ahora se acaba de reactivar porque nosotros desde Pivote, en un estudio, nosotros hicimos el año pasado, como uno de nuestros focos es la educación, hicimos un foro donde convocamos a autoridades, ex autoridades, expertos académicos, tuvimos a directores de colegio, profesores, sostenedores, y lo que hicimos una serie de medidas que nosotros creíamos que podían ser importantes en esta recuperación, y donde nosotros destacamos, la que más destacamos es esta subvención escolar preferencial, la flexibilización, porque claro, eso es un recurso que ya existe, está en el presupuesto y es cosa de activarlo. Que cada establecimiento puede utilizar este recurso en base a sus necesidades. Esta subvención es por alumno, entonces son colegios que tienen alumnos de los quintiles más pobres. Entonces lo que necesitamos es que ellos tengan esa flexibilidad para usar esos recursos en la recuperación de esta brecha. Y eso es lo que estamos empujando. Hoy día está en la tabla de la Cámara de Senadores, pero es cosa de empujarlo y decir ya listo, o sea, eso lo podríamos sacar ahora, digamos. Y hemos estado trabajando en eso, nosotros fuimos a hablar con el ministro de Educación, él fue también a Pivote, nos hemos juntado con los senadores que están en esa comisión y están todos bastante de acuerdo. Pero estos son trámites que quizás en vez de estar discutiendo una acusación constitucional, deberíamos estar preocupados de cómo recuperamos el aprendizaje y cómo empujamos esa ley. Angélica, tú una de las alternativas que mencionabas es esta idea de los tutores. El gobierno está impulsando un plan, una campaña que tiene que ver con tutores, pero son voluntarios. Sí. ¿Cómo crees que se puede mejorar esta estrategia en pro de la educación y el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, yo creo que las tutorías son algo súper útil. La verdad es que es algo que ha funcionado afuera. Y quizá estas mismas tutorías, yo creo que el tema, lo que tú bien dices, son gratis y eso en general no son cosas que son muy sostenibles en el tiempo. Quizás esta misma, no sé, pero quizás esta misma ley, esta flexibilización, esta autonomía que necesitan los colegios, pueden ellos usar recursos para poder tener tutores, pero que sean pagados y así pueda ser algo más sostenible. Y lo otro que hay que mirar en los tutores también, cuál es el alcance que están teniendo, que eso yo no lo tengo tan claro, si está llegando a todos los alumnos, a una parte, a qué parte. Entonces creo que ahí, yo creo que es una muy buena iniciativa, de hecho Estados Unidos, como te comenté antes, la usó, pero esas tutorías creo que hay que afinarlas más, quizá hay que darle más fuerza, ver bien dónde están llegando, como te digo, cuánto duran, a qué niños, cómo se van a evaluar. Pero sí estamos de acuerdo con una muy buena medida, pero creo que le falta más fuerza. Angélica, y por ejemplo en el caso de los establecimientos rurales, que quizás están un poco más atrás en cuanto a tecnología, en acceso a plataformas, en quizás la cantidad de profesores de plantel docente que tienen estos establecimientos, ¿cómo podemos también responder ahí donde las necesidades quizás son más locales? Bueno, justamente volviendo a lo que te dije delante, la autonomía y flexibilización que deben tener los colegios justamente responde a este tipo de comuna, porque en las comunas rurales donde tenemos mayor cantidad de alumnos que son más vulnerables, que son de los rangos socioeconómicos más bajos, entonces si nosotros les damos, si esa ley SEP, como te digo, sale pronto, se flexibiliza, esos van a ser los mayores beneficiados, porque son las escuelas rurales que están más rezagados o de las más rezagados, porque tenemos en todos
todo Chile, la verdad, pero claramente teniendo flexibilidad y autonomía con los presupuestos de las subvenciones, esas escuelas rurales van a poder aplicar programas específicos de esos niños, las necesidades que tiene cada colegio, que son distintas. O sea, hasta podrían usar, porque hay mucha deserción escolar. Entonces, quizás los niños, habría que meterse de los datos de que quizás los niños de las escuelas rurales son los que tienen tal vez con más deserción porque les costó más llegar al colegio. Entonces, quizás uno podría hacer ese presupuesto en traer a esos niños y hacer programas específicos para cada uno. Pero de verdad que hoy día algo rápido, que no hay que meterle mucha cabeza porque ya se le metió, ya llevamos varios años con esa ley, es la ley CEP. Entonces, eso podría abordar a ese grupo. Hartas materias pendientes, hartas tareas ahí que quedan en el tintero para poder avanzar en esta nivelación y alcanzar los niveles prepandemia, sobre todo en educación, que es un tema tan relevante. Angélica Cepeda, directora ejecutiva de la Fundación Pivotes, muchas gracias por estar con nosotros acá en Conversaciones T13. Muchas gracias, que estés bien. Continúen en la compañía de T13 en vivo, más información obviamente por nuestra pantalla.